Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y pues es una satisfacción de vida poder estar aquí con ustedes de nuevo, ¿verdad? Y continuar nuestra existencia un día a la vez, un día a la vez. Lo de ayer es ayer, lo de hoy es de hoy y pues hoy, por la gracia divina, pues estamos por aquí. Así es que la vida es un milagro diario que hay que valorar. Vamos a ver entonces, hoy tenemos la reflexión de la chequera de Dios en voz de la compañera Sandra y posteriormente tendremos la lectura del tema también en voz de la compañera Sandra y estará con nosotros coordinando el día de hoy. Así es que, Sandrita, adelante. Sí, gracias, Víctor. Gracias a todos, gracias a Dios. Dice sí, estamos a 15 de octubre y la chequera del Banco de la Fe es esta. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:57. Vivimos en virtud de nuestra unión con el Hijo de Dios, como Dios hombre mediador. El Señor Jesús vive por el autoexistencia, por el autoexistencia Padre que lo ha enviado. Y de la misma manera nosotros vivimos por el Salvador que nos ha vivificado. Quien es la fuente de nuestra vida, es también su sustento. La vida es sustentada por el alimento. Debemos sustentar la vida espiritual con alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es el Señor Jesús, no su vida o su muerte, o los oficios o la obra únicamente, sino Él mismo, que incluye todas estas cosas. De Jesús, de Él mismo, nos nutrimos. Esto no es explicado con la cena del Señor, pero lo gozamos en la práctica, cuando meditamos en nuestro Señor, cuando creemos en Él con fe apropiada, cuando lo recibimos con amor y lo asimilamos por el poder de la vida interior. Sabemos lo que es alimentarnos de Jesús, pero no podemos decirlo ni escribirlo. Nuestra ruta más sabia es practicarlo y hacerlo más y más. Se nos pide que comamos abundantemente y será para nuestro infinito beneficio hacerlo por cuanto Jesús es nuestra comida y nuestra bebida. Señor, yo te doy gracias porque esto es una necesidad para mi nueva vida. Es también mi mayor deleite. Por tanto, en este momento yo me alimento de ti. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Sin lugar a dudas, cuando escuchaba por primera vez acerca de la gracia, no entendía claramente qué era eso. Tampoco comprendía por qué Jesucristo hubo de haberse sacrificado. Tampoco lo entendía. Y esa era una duda en mí durante mucho tiempo, el no saber por qué Jesucristo fue crucificado, por qué él tenía que ser crucificado y por qué el Padre había enviado a su Hijo prácticamente en apariencia a un suicidio. Sin embargo, con el paso del tiempo fui comprendiendo que la gracia es un perdón inmerecido, que Dios nos ha perdonado aunque no lo merecemos, porque somos
pecadores. Y aquellas personas que hemos tocado un fondo muy bajo, eh, estamos agradecidos, porque donde abundó la transgresión de la ley, sobreabundó la gracia, que implica no solamente un perdón, sino la misericordia de Dios y un plan maestro para transformar nuestras vidas. Ciertamente, Él es comida y bebida. Él es la vida. Él es la esencia del ser, el principio y el final de todas las cosas. Por eso, después de comprender estas cosas, se me hacía tan absurdo el decir, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Se me hacía, y todavía se me hace absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tiene para mí es que yo sea perfecto hijo de Él, transformado o en un ser eterno para un proyecto mucho más grande que el que está en esta tierra. Al comprender el objetivo de mi nacimiento en esta tierra, que no era porque mi padre y mi madre tuvieron relaciones solamente, no, el objetivo no era el que mi madre pensaba acerca del estudio y acerca de darme lo mejor para que yo pudiera superarme. No era el objetivo principal. El objetivo de mi llegada a esta tierra es llegar a ser hijo de Dios. Perfecto. Ser transformados en un ser eterno, tener vida propia. Y esto verdaderamente sobrepasa la imaginación humana y todo parece utópico, como una especie de sueño imposible, como un proyecto que no se puede realizar. No, desde la perspectiva humana no, pero de la perspectiva de Dios sí se puede. Y dentro de este cuadro de fe que, que empiezo a comprender el por qué Jesús vino y no se suicidó, ni el Padre lo mandó a un suicidio. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Yo de mí mismo, voluntariamente, pongo mi vida y la volveré a tomar. Él confiaba plenamente en el Padre. Por lo tanto, no es un suicidio. ¿Por qué? Porque el Padre es la vida. Y aunque Jesús, el Verbo encarnado, Jesús, Jesucristo, el Mesías, era humano, tenía que hacer un sacrificio perfecto para rescatar una vida perfecta. Pagar una vida por otra vida, pagar la vida de Adán, que rompió toda la cadena de custodia, y pagar con su propia vida para recuperar esa cadena de custodia. Había de pagar un precio por la humanidad para el perdón de los pecados y para darle la fortaleza de cumplir el mandamiento a través de su Santo Espíritu. ¡Qué maravilla! Pero, ¿por qué lo hizo así Dios? Bueno, no es el tema, es solamente es una meditación. Lo cierto es que Jesucristo no se suicidó. Él dio su vida por nosotros sabiendo que iba a volver a vivir. En esa seguridad murió cuando hace su oración y le dice, Padre, regrésame a la gloria que yo tenía antes de estar aquí. O sea, ya he cumplido con mi labor, ya he cumplido con mi trabajo. Y aunque en algún momento se sintió abandonado y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Pero posteriormente recopila la razón diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. En las manos del Padre está mi vida.
Esa confianza profunda en el Dios verdadero, esa confianza de Jesucristo, como el verbo de vida, despejarse de toda la eternidad para venir aquí y hacerse humano y dar su vida y confiar en que el Padre le iba a dar la vida de nuevo, esa fe, esa seguridad es la que quisiera tener siempre. Gracias Dios por el amor que nos tienes y por enseñarnos tu camino. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, eterno Padre Celestial. Amén. Bien, pues continuemos entonces con lo que sigue. Sí, gracias, Víctor. Bueno, pues le voy a dar lectura a la parte 2. Dice el origen, causa, manifestación de la enfermedad, tomado del folleto de la salud mental de enero de 1968. Capítulo 10. La causa de la enfermedad emocional, el egoísmo. En el folleto de la salud mental de noviembre de 1965, publicamos un artículo titulado La respuesta a la enfermedad emocional, el amor. Ahora examinemos el otro lado del problema y declaremos la causa de la enfermedad emocional, el egoísmo, a través de nuestra experiencia personal, observación, estudio, trabajo con otros y comparación de experiencias con otros. Hemos encontrado que la causa absoluta de la enfermedad emocional es el egoísmo. No existe ninguna otra causa. Es del egoísmo que se derivan todos nuestros problemas. El egoísmo impide que una persona ame a otra, y sin amor para otros no existe paz en ninguna parte. De esta forma, la persona enferma, egoísta, se aísla ella misma de sus amigos y termina severamente retraída, solitaria, miedosa, completamente destrozada y puede intentar quitar su propia vida. Para tratar de escapar de la horrible prisión que ha hecho para él mismo. La persona egoísta solo piensa en él mismo y en obtener las personas y cosas que él quiere. Este es un despiadado objetivo que está destinado al fracaso. Primero, él no puede continuar manipulando a las personas indefinidamente. Así, está destinado a la frustración. Segundo, aún si él puede manipularlos y tener las cosas que él piensa que quiere, siempre se sentirá frustrado, solitario y aislado, ya que estas cosas que él quiere no le satisfacerán, estarán vacías y desiertas, y se tomarán en cenizas en su boca. ¿Cómo lo sabemos? Nos sucedió a nosotros y a muchos de nuestros amigos y conocidos. Muchos de nosotros queríamos a las personas que deseábamos y las obtuvimos. Queríamos Cadillacs, televisiones a colores, alfombras orientales, una casa de vacaciones, joyas, pieles, dinero, y obtuvimos estas cosas también. Pero cuando las obtuvimos nos sentimos miserables. ¿Por qué nos sentimos miserables? Porque habíamos puesto el valor de tales cosas primero y hecho de ellas un fin, esperado que ellas nos harían felices. En obtener estas cosas y en nuestras vidas, nuestro deseo venía primero. No nos habíamos molestado en amar a las personas o tratar de poner el amor
entendimiento, servicio, amistad primero. Todo lo que importaba era obtener lo que queríamos y como las personas y cosas nos afectaban. Juzgábamos las cosas como buenas o malas, de acuerdo a la forma en que nos afectaban. En otras palabras, bueno era lo que queríamos, malo lo que no queríamos. Si a otras personas les gustaba algo que a nosotros no nos gustaba, lo declarábamos malo y eso era el final. Éramos completamente intolerantes. Observa a una persona emocionalmente enferma y note su conversación. Si usted quita el yo, mi, mío de su lenguaje, la persona enferma no podría hablar. Toda su conversación tiene referencia a él mismo. Casi siempre va así. Yo no puedo dormir. Yo no disfruto mi cena. Yo voy al centro a comprar. Yo quiero un carro nuevo. No me gustó aquella película o programa de televisión, obra, caminata, concierto o paseo por el campo. Yo tengo calor o frío o cansancio o incómodo, etc. Mi jefe es un tirano. Yo no soy feliz, etcétera, etcétera. Casi nunca usted escucha decir, Juan tiene un carro nuevo. Me siento muy feliz por ello. El niño de María es muy bonito. Ella y su esposo están felices. Llevamos a la tía a pasear el domingo. O no, la persona egoísta, enferma, virtualmente nunca habla acerca de otros o se preocupa por ellos. Mientras nos mantuvimos egoístas, nos mantuvimos emocionalmente enfermos y nos empeoramos. Descubrimos que vivir para nosotros mismos no era suficiente. Cuando no obtuvimos que las cosas se hicieran a nuestra manera, nos sentimos miserables. Pero también descubrimos para nuestro asombro que cuando obtuvimos que las cosas se hicieran a nuestra manera, nos sentimos los mismos de miserables y algunas veces aún más. ¿Hable usted de frustración? Verdaderamente nosotros nos sentimos infelices si lo hicimos e infelices si no lo hicimos. Nosotros estamos en un verdadero problema que se empeoraba porque no conocíamos otro modo de vivir y de actuar, y no podíamos encontrar el camino para salir de ello. Estábamos absolutamente atrapados, prisioneros en nuestro propio egoísmo. Buscamos ayuda en muchas partes y muchas personas bien intencionadas no pudieron ayudarnos porque no podían ver qué era lo que estaba mal en nosotros, que estábamos atrapados en nuestro propio egoísmo. Así continuábamos tropezando hasta que sí tuvimos suerte. Encontramos el camino para obtener ayuda y salir fuera del egoísmo. No es un misterio y es explicado de un modo fácil y natural. Los niños vienen al mundo con muchas capacidades que están listos para ser desarrolladas a medida que crecen. Una de las más importantes de estas capacidades es el egoísmo. El egoísmo aparece desde temprano y progresa por la práctica reforzamiento. Verdaderamente el niño es egoísta y eso es, por supuesto, necesario para su existencia. La ciencia ha declarado que los infantes son egoístas. También ha dicho que este egoísmo es necesario para que sobrevivan. No está mal en un niño, pero sí muy, muy mal en un hombre o en una mujer de 30
40, 50 o más años, y es aún malo en un niño algo crecido. Como usted puede ver, nuestro egoísmo estaba allí desde el comienzo de nuestra vida y por una buena razón, pero el egoísmo pronto debe ser reemplazado por amor. Para tener un desarrollo normal, funciona de esta manera. Necesariamente el niño es completamente egoísta, ya que debe dársele agua, comida, se debe cambiar, que esté cubierto, confortable para que sobreviva. Su única preocupación es la satisfacción de estas necesidades corporales. Él llorará, morderá, pateará, gritará, etcétera, hasta que sus demandas sean cumplidas. Este es un egoísmo en un grado extremo, pero muy verdadero. Ahora, en el desarrollo normal con el cuidado apropiado y el amor materno, el infante aprende que se le satisface y paga respondiendo a sus servidores, usualmente a la madre, con una manera sumisa y cariñosa, aceptando las cosas ofrecidas que él demanda. Así él aprende a amar y es algo que estará con él para toda la vida y le prevendrá de llegar a estar emocionalmente enfermo. Ahora aquellos de nosotros que más tarde llegamos a estar emocionalmente enfermos, estuvimos tuvimos un desarrollo diferente. Nunca aprendimos la lección de amar y continuamos existentes y gritando, llorando y pateando por lo que queremos. En otras palabras, el egoísmo nunca fue sacado de nosotros. Nunca aprendimos a amar. Crecimos con el egoísmo infantil, siempre presente y empeorándose por la práctica. Gracias. Gracias. Bueno, el egoísmo es el amor propio. Es un egoísmo controlado, pero el niño no puede controlar su egoísmo. No puede controlarlo porque es el instinto el que domina y gobierna al bebé. Él tiene que desarrollar la capacidad de conocer y gestionar sus emociones para poder desarrollar el amor. La, el objetivo que tienen los padres, o que deberían de tener los padres, es enseñar a sus hijos a amar. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Y los padres tampoco sabían amar. Tenían una idea vaga de lo que es el amor. Aún para muchos les es complejo entender el amor. Y el amor implica responsabilidades, implica disciplina, corrección. Y la historia humana nos enseña que el sistema social en que vivimos ha cometido garrafales errores en la experimentación con los padres, al quitarle la autoridad a los padres. ¿Es cierto? A un niño no se le debe de golpear con crueldad ni con ira, pero a veces es importante disciplinarlos para que puedan entender la autoridad. Así como le llamamos la atención a un animalito que se impulsa por hacer su voluntad, por ejercer su voluntad, pero nosotros le dominamos,
porque le enseñamos a controlar su emoción, porque ellos están sujetos a nosotros. Le enseñamos quién tiene la autoridad, quién es el que manda, y tiene que seguir nuestras reglas. Un animalito puede tener una persona, un encargado de él, que puede ser malo, o puede ser bueno, o puede ser regular. Lo cierto es que la raíz del problema no resulta ser el egoísmo. El problema no es que el niño, por instinto, defienda su postura y vea todas las cosas como una necesidad, pues si lo aprendió desde el vientre de su madre, porque todas las cosas le fueron dadas en su vientre. Él no tenía que hacer absolutamente nada, pero ahora necesitaba aprender a convivir con otras personas y a doblegarse en sus deseos naturales. Cuando el niño aprende a controlar sus emociones en base a una educación, puede ser que le ayude a desarrollar buenos hábitos. Sin embargo, no va a poder evitar la enfermedad, porque va a tener algún problema de conducta para él mismo. Podemos ser disciplinados en el estudio, en el análisis, porque tenemos ambiciones claras de lo que deseamos obtener. Porque el mundo parece ser eso, solo materia. Pero cuando entendemos que los valores del espíritu son fortaleza y que solos no podemos, que necesitamos de un espíritu mayor, es decir, necesitamos de Dios, la guianza de Dios, no solamente para la crianza de los hijos, sino que necesitamos la guianza de Dios para disciplinarnos en el dominio propio, disciplinarnos en el autocontrol y como hemos visto, esto es una acción compleja, no es tan sencilla como parece, sino que es una acción compleja. ¿Por qué? Porque es una situación multidisciplinaria. Cuando comprendemos nuestro funcionamiento, lo entendemos. Tenemos facultades mentales. ¿Quién conoce sus facultades mentales y cómo usa sus facultades mentales? Regularmente, una de las facultades mentales que más le hace daño a las personas es el uso inadecuado de la imaginación. Abusan de su imaginación y hacen dramas familiares. Abusan. ¿Por qué? Porque no están entrenados en usar sus facultades mentales. ¿Quién dijo que teníamos facultades mentales? ¿Quién dijo cómo deberíamos de usarlas? ¿Quién dijo que éramos seres emocionales? ¿O quién dijo que el deseo era el principal combustible que mueve nuestras vidas? ¿Quién dijo que existía un instinto natural? ¿Quién descubrió las energías como la ansiedad, el miedo, el dolor y el temperamento? ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló de nuestras memorias históricas de conciencia y memorias de reacción? ¿Quién dijo eso? ¿Lo habíamos escuchado alguna vez anteriormente?
Lo cierto es que no. Éramos completamente ignorantes de cómo funcionábamos como seres humanos. Y en esa ignorancia practicábamos lo que creíamos era bueno, lo que pensábamos que era bueno. Íbamos a una congregación, pero realmente no cumplíamos el objetivo. Escuchábamos pesadamente sin comprender lo que se decía en realidad y a veces admirando un discurso que no servía para la vida. Éramos disfuncionales. No usábamos adecuadamente nuestras facultades mentales. Imagínese una persona que tiene atrofiados sus pies por la falta de ejercicio. No va a poder caminar adecuadamente. Y si sus manos también están atrofiadas por la falta de uso, no va a poder tomar las cosas. Tiene que estar dependiendo de otra persona. Tiene las facultades, tiene pies, tiene manos, tiene músculos, pero no los usa. Cuando nosotros aprendemos a usar adecuadamente nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra opción cambia, porque vamos entendiendo que no es el egoísmo el problema, ni tampoco el concepto del amor es el problema. Podemos conceptualizar el amor apropiadamente. Hemos leído filosofías acerca de lo que es el amor. Hemos leído muchas veces Corintios 13 y creemos que solamente Corintios 13, 1 Corintios 13, es lo único. Primera de Corintios 13 es lo único que habla de amor. Y eso no es verdad. Cuando estudiamos Primera de Pedro, vimos varios elementos ahí. ¿Qué le tengo que añadir a mi fe? Conocimiento, virtud. Al conocimiento que tengo que añadirle virtud. ¿Y por qué habla de esto? ¿Y por qué al final dice amor? Amor es una forma de ser. Amor significa eternidad. Es la suma total de esos actos. La conclusión es el amor. Aquí no está hablando el apóstol Pablo, está hablando el apóstol Pedro. Y está definiendo una forma práctica de amar, de desarrollar el amor. Pero cuando nos quedamos con un solo concepto, con una sola idea, y no amplificamos esa idea de manera práctica, pues nos quedamos en el, pero ¿cómo lo hago? Es que el amor es sufrido, es que el amor no tiene celos, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta del dolor ajeno, sino se goza en la verdad, no se jacta. Entonces, ¿qué es el amor? De acuerdo a Corintios, podemos hacer una diatriba grande acerca de eso, pero en forma práctica, ¿qué es el amor? Todo el tiempo, en todas las epístolas hablan de la manera práctica de amar. Toda la Biblia habla de amor. Todo es amor. Dios es amor. Y no podemos quedarnos con un concepto impráctico. Ahora bien, llegamos a un programa de recuperación. Sí, estábamos cansados, hartos, oscurecidos en nuestra mente. em, Estábamos imposibilitados para reaccionar de forma diferente y siempre estábamos en choque o en pugna con nuestros mejores intereses.
No sabíamos vivir amorosamente. Y sin embargo, hablábamos de amor. Qué ironía, ¿verdad? No saber amar y hablar de amar. Cuando se nos fue enseñando que amor es responsabilidad, entonces sí que dimos un salto grande, porque pudimos entender que la capacidad de respuesta que cada persona tiene es diferente, de acuerdo al conocimiento y su práctica diaria del amor. No era tan sencillo amar, porque teníamos que ir en contra del instinto natural que había programado memorias para actuar egocéntricamente. Entonces, ¿quién programó al egoísmo? El instinto natural, la ingobernabilidad del espíritu humano. Un espíritu que no supo gobernar, que no supo dominar, porque ni conocía, ni sabía, ni comprendía este proceso. Por eso el egoísmo no es la causa. El egoísmo es un efecto. ¿En qué aparece el egoísmo? Cuando tienes celos excesivos, cuando te preocupas exageradamente, cuando, cuando dejas que la ansiedad se salga de control y entonces te vuelvas miedoso y posteriormente sientas angustia. En otras palabras, la falta de control te enferma. La falta de gestión emocional te enferma. La falta de comprender qué significa la enfermedad espiritual. He dicho comprensiblemente que si yo me hubiese quedado solamente en un grupo, como lo estaba haciendo, y lo estoy haciendo por algunos años, no me hubiera liberado. Aunque las respuestas estaban ahí, había que investigar. Y el consejo o la sugerencia que me dio la primera persona que me apoyó dentro de un grupo fue sabio cuando me dijo, investiga, porque esto es de investigación personal, para que puedas ser libre. Y aunque de momento no entendí cabalmente lo que él me dijo, pero posteriormente lo retomé a los años y empecé a investigar qué tanta verdad hay aquí. ¿Realmente es el egoísmo la causa? Y al estudiar eh, la neurología como la psiquiatría y la psicología, puede comprender otras cosas que no se podían ver a simple vista dentro de la teoría que Bill W. explica. Todo parecía bien. Y que ahora muchos lo convierten en un circo y no en nada privado. Por eso, el comprender que desde el principio lo dice el paso, el primer paso, lo habla desde el principio. Todos nuestros instintos, dice así, todos nuestros instintos se revelan ante el hecho que somos impotentes. ¿Impotentes para qué? Para controlar nuestras emociones, dice ahí. Nuestros instintos se revelan ante el hecho de que somos impotentes para controlar nuestras emociones. Ahí estaba la clave, a la vista de todos. Controlar las emociones. Ahora la pregunta sería, ¿pero cómo? ¿Qué significan los instintos? ¿Qué son los instintos? ¿Cómo funcionan?
para poder vencerlos, para poder dominarlos. Si no los conoces, no puedes vencerlos. Si no sabes domesticar a un animalito, no lo conoces, no sabes cómo domesticarlo, no lo vas a lograr. Por eso la gente estudia para domesticar perros. ¿Por qué? Porque no viene como un conocimiento adicional en nuestras mentes. Es algo que nosotros necesitamos aprender de otras personas que son profesionales y que sí saben hacerlo. Entonces, ¿por qué existen juristas? ¿Qué es un jurista? Es una persona que tiene un doctorado en la jurisprudencia. Un jurista es el que comprende o procura comprender a cabalidad el espíritu de la ley. Ese es un jurista. ¿Y para qué se necesita ese hombre? Porque cuando hay injusticias en el sistema, entonces, ¿a dónde vamos? Vamos con un magistrado. Y el magistrado dice, oye, este proceso está mal. Oye, pero son jueces, fueron investigadores, todos ellos los que armaron todo esto, pero están mal, porque están aplicando mal la ley aquí. Entonces, ¿qué dice el jurista? Aquí tú tienes un asunto de, están violentando tus derechos jurídicos porque tú no has presentado, no te han pedido, no te han presentado ni siquiera a los legalistas que estuvieron involucrados en tu caso para que tú pudieras preguntar, para que tú pudieras objetar y exponer tu realidad. Esto está mal y necesitas cerrarlo. ¿Por qué? Para que no se vuelva a abrir este archivo. Porque si lo dejamos así, este archivo se abre. ¿De quién estamos hablando? De un magistrado. Pero si, a pesar de lo que dicen magistrados, ¿a quién vamos a apelar? A la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema se equivoca, ¿qué? Pues vamos a apelar a un jurista. Y si la nación y la Corte Suprema y el jurista violentan mis derechos, ¿qué? Pues vamos a una Corte Internacional. Ahora, el asunto aquí del ejemplo que les doy, del entender, de comprender. Comprendemos un sistema y podemos usarlo a nuestro favor. Si no comprendemos el sistema va en contra nuestra. No comprendemos nosotros al instinto natural. Y como no comprendemos al instinto natural, el instinto natural trabaja por su cuenta y nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Porque el bien que yo quiero hacer no lo hago, más el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Entonces encuentro en mí el instinto que me lleva cautivo, preso. ¿Por qué te lleva cautivo? ¿Por qué preso? Por ignorante de ti, de cómo funcionas. Por eso, tienes una gran ignorancia de cómo funcionas para poder aprender a dominar el instinto. ¿Cuál es la causa entonces? Si el instinto decide por mí, va a ser actos egocéntricos en base a los deseos desmedidos. ¿Qué tiene el ser humano? ¿Verdad? Entonces, es por esto que nosotros necesitamos aprender a conocernos a nosotros mismos, no solamente en la cuestión del pasado, el presente o lo que anhelamos, no solamente en ese aspecto, sino cómo funcionamos emocionalmente, cómo funcionamos como seres instintivos, cómo funcionamos.
Cuando se domestica un animalito, el animalito funciona amablemente. Mm, Cuando salí este fin de semana y llevé al perrito, ¿verdad? Porque ya no lo voy a dejar libre, y lo llevé. Llegamos a una parte y dice una persona, oiga, ¿y su perrito no muerde? No, porque está entrenado para convivir con las personas. Con los que no puede convivir son con los perros. Bueno, con algunos perros, no con todos. Con algunos perros, pero socializa con los perros, socializa con los seres humanos y él no muerde, al menos que tú lo lastimes. Quizás huya de ti o quizás te ataque, porque es su instinto, porque lo estás lastimando. Pero él está entrenado para estar entre la gente. Él es un perro domesticado, es de casa, no es de la calle. Entonces, podemos entender entonces que al instinto uno tiene que domesticarlo. No mordemos, ya no mordemos, ¿verdad? Que a veces sentimos frustración, a veces sentimos enojo, que a veces sentimos fastidio. Es natural, porque somos emocionales y no vamos a dejar de sentir emociones. Eso es natural. Pero, ¿qué haces con ese sentimiento? Si gestionamos adecuadamente este sentimiento, buscando primero no generar odio, resentimiento o venganza, resentimiento negativo o venganza, entonces estaremos en el punto correcto, porque tengo que aprender a manejar la imaginación, pero también la inteligencia. Tengo que ser inteligente para mi propio bien, no inteligente para mi propio mal, porque muchas personas son inteligentes en sus trabajos para ganar dinero, pero son inteligentes para su propio mal. ¿Por qué? Porque se destruyen con el dinero. No usan adecuadamente las cosas materiales y se autodevaloran y se autodestruyen. A ver, ¿quién hizo eso? ¿El egoísmo? No, fue su deseo desmedido y practicó un acto egoísta. ¿Cuáles son esos actos egoístas? La lujuria es un acto egoísta. La gula, la ira, la codicia, la avaricia, el adulterio, la mentira, son actos egoístas. Ahora, pero ¿por qué se dicen? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz? La falta de control de su mente, sus pensamientos, de su lengua. Aprendió a hacerlo así por causa del instinto natural, porque no tenía un razonamiento, no tenía sano juicio, no tenía limpieza mental, ni sabía cómo tener limpieza mental. Hasta que empezamos a comprender cómo gestionar nuestras emociones. ¿Para qué? ¿Para deshacernos del egoísmo? No, para corregir. ¿Qué? ¿Qué voy a corregir? El amor propio. Voy a corregir el amor propio, voy a corregir a mis instintos para controlar el egoísmo y mantenerme en un egoísmo controlado, porque no me voy a deshacer del egoísmo si él es quien alimenta mi instinto para que me salve de muchas acciones. ¿Cómo me voy a deshacer de él si es mi amigo? Sin él no vivo.
no es mi enemigo. Porque muchas personas hoy en día los escucho que luego culpan. Ay, es que es mi ego. No saben lo que dices. Porque lo has aprendido, pero nunca lo has estudiado. Y si lo has estudiado el concepto, no has estudiado tu propia persona, cómo funcionas. Aunque hay diversos conceptos, unos más complejos que otros, pero en realidad el concepto acerca de cómo funcionamos es bastante sencillo, como Dios es sencillo. Pero se nos hace complejo porque no somos capaces de usar el cerebro para analizar y profundizar en la forma en que reaccionamos. Alguien me preguntaba, bueno, pero cómo puedo yo controlar la ansiedad o sanar la ansiedad? Digo, no, pues la ansiedad no está enferma. La ansiedad es una energía y no está enferma. La ansiedad no es una enfermedad en esencia. Se convierte en una enfermedad cuando tú no la controlas, porque no la conoces. ¿Y quién genera ansiedad? Tus pensamientos, conscientes y subconscientes. Tus pensamientos conscientes y subconscientes son los que te generan ansiedad. El instinto natural mal encausado te genera ansiedad. En otras palabras, eres ingobernable en ese aspecto. Por eso es importante la higiene mental que recomienda el segundo paso de recuperación. ¿Qué significa, qué significa sano juicio? Limpieza mental, sanidad mental. Eso significa sano juicio. ¿Y cómo puedo estar sano de mi mente? Pues tienes que trabajar para liberarte de lo que te hace daño. Tu práctica, que consideras que tienes que ser de determinada manera cuando no es así. Yo no tengo por qué ser ni enojón, ni criticón, ni golpear, ni gritar, ni deprimirme, ser un deprimido. Yo no tengo que ser así. Todas esas cosas son síntomas de una falta de dominio personal. Son faltas de un dominio personal. Pero tragarme eso de que yo me voy a deshacer del egoísmo, nunca me lo he tragado. Tragarme eso de que yo torcí mi mente a una forma de pensar destructiva, pues es en parte verdad y en parte no. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante mi infancia yo no tenía la capacidad de razonamiento en el sentido de controlar el instinto. No había conceptos de nada de eso. No sabía razonar. Estaba sujeto a los adultos, al medio que me rodeaba. Y en base al medio que me rodeaba, mis instintos actuaron para protegerme y se formaron malos hábitos, malos comportamientos. Se formaron defectos de carácter por juicios infantiles, por pensamientos infantiles. Entonces, tenía que reorganizar todo eso. O sea, vaya, reescribir mi historia. Pero una vez que entendemos cómo funcionamos, cómo funcionan las cosas, y nos damos cuenta que yo no voy a estar peleando con el egoísmo, porque es estar peleando conmigo mismo, el ego, el yo.
es un egoísmo controlado, es el amor propio, el amor hacia mí mismo que es necesario. Así que tampoco voy a pelear contra el miedo, ni voy a pelear contra la ansiedad, no, voy a aprender a controlarlos. ¿Ha visto una carreta con 4 caballos? ¿Cómo es que esos caballos aprenden a andar juntos, los 4? Y se impulsan hacia donde el chofer quiere. Pueden darse la vuelta, pueden ir hacia adelante, a la derecha, a la izquierda. Inclusive pueden retroceder un poco con la carreta. ¿Qué sería para nosotros el espíritu? El espíritu sería el chofer, el que va dirigiendo los caballos, el que razona, el que piensa, el que decide el destino de los hacia dónde va. ¿Y qué representarían los 4 caballos? Pues representarían a los instintos. Digamos que 2 de los caballos se muestran rebeldes y quieran ir hacia otra parte. Pero esos caballos que se muestran rebeldes, que quieren ir hacia otra parte, gobiernan y dominan. Esos 2 caballos representarían como la ley del instinto. Y los otros 2 representarían como la ley del espíritu humano. Entonces, tanto el espíritu del hombre como el instinto natural están en una controversia. Está una controversia entre el corazón y la mente. Y por eso necesitamos armonizar a la mente con el corazón. Cuando nosotros nos desintoxicamos de una memoria de reacción, que la corregimos, estamos poniendo de acuerdo al corazón junto con la mente, para que los dos trabajen juntos a nuestro favor. Esto es el control de nuestras emociones quien hace estas cosas, pero tenemos que esforzarnos por trabajar, trabajar para dominar al instinto natural a través de la organización y reorganización de nuestros pensamientos para valorar qué parte de nosotros está realmente mal y cómo podemos nosotros cambiar esos aspectos para domesticar nuestras vidas y dejar de pensar aquello que nos hace daño y que nos lleva a la autodestrucción. Parece fácil, pero requiere paciencia, diligencia, conocimiento, valor, esfuerzo, fe se requiere. ¿Y cuántos realmente están dispuestos a conocerse? ¿Cuántos están dispuestos a razonar claramente lo que dicen los pasos de la recuperación y no lo que me han dicho en la tribuna? Lo que dicen los principios. ¿Qué dice el principio? Porque, pues a mí me es incongruente mm, algunas cosas, ¿no? Porque de un momento me dices que la raíz y el problema es el egoísmo, y luego acá me dices que el problema es, ¿qué? Dice el primer paso. ¿Cuál es mi problema?
dice el primer paso. Nuestros instintos que se revelan. ¿Por qué se revela el instinto? Esa era una pregunta que por mucho tiempo dio vuelta en mi cabeza, pero ¿por qué se revela el instinto si el instinto fue creado para salvar mi vida? ¿Por qué está contra mí? ¿Por qué se revela? ¿Por qué? Los instintos, dice, todos nuestros instintos se revelan ante la idea de que somos impotentes. O sea, en otras palabras, protegen lo que ellos han logrado, lo que el instinto ha logrado y que ha hecho memorias de protección, patrones de conducta, y por eso se autoprotege el instinto, pero no protege al espíritu. Protege el deseo desmedido. O sea, en otras palabras, el enfermo defiende su enfermedad. El alcohólico defiende el alcohol. Dicen, no, yo no soy alcohólico. El neurótico también defiende su enfermedad. Y luego el autoengaño, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Ah, no, pues mucho mejor. Por lo menos ya me doy cuenta que me equivoco y eso. ¿Y te conformas con eso? Si tú te conformas con solamente ver cómo te equivocas, pero no corriges, ¿de qué sirve? Sigues enfermo y tu enfermedad sigue creciendo. ¿De qué sirve eso? Estás en el preámbulo del camino, o sea, estás en la entradita del camino, todavía te falta hacer un ejercicio más, un esfuerzo más de comprensión para dominar ese aspecto y sanar de tus emociones. Entonces, sano juicio es salud mental. Necesitamos adquirir salud mental porque no sé qué, pensar, razonar, no me conozco a mí mismo, no me entiendo. Y por eso busco que otros me entiendan. No me amo y busco que otros me amen. No me respeto y pido respeto. ¿Qué es eso? Insano juicio. Locura. Entonces, la cuestión es que en parte estamos razonables y en parte no. Y tenemos que arreglar la parte que no está funcionando bien dentro de nosotros. Pero la gente huye de la salud. Cuando llegamos a la raíz del problema, la gente huye de la salud mental. Hace como que quiere recuperarse y aprende a fingir estar recuperado, pero nada más le tocan cualquier cosita y la verdad, un día dijo aquel consejero algo muy grotesco y muy sucio. Dice, mira, hay personas que son como una, como, como una caca dura, pero dura por afuera. Parece que todo está bien, ¿no? Pero nada más agarras un palito cualquiera y lo metes ahí y vas a ver cómo le sale toda la peste. Así es el que finge estar recuperado. Nomás los tocas un poquito y explota, explota. Con permiso, voy a tener que cerrar aquí por un momento esto.
Bueno, entonces, como hemos estado planteándolo, yo lo repito muchas veces y muchas veces más lo voy a repetir, porque es importante que esto se quede impreso en nosotros y lleguemos a tener la convicción, la creencia, la fe y las ganas de estar recuperados, pero no como el ejemplo que puso el compañero que me ayudaba. Yo no quiero ser eso. Una, una caca endurecida. Yo no quiero ser eso. Quiero ser real. Entonces, pues, por eso mismo es que estamos aquí para enfrentarnos a una lucha entre el instinto y el espíritu humano. Y que con la ayuda del Espíritu de Dios, unido con nuestro espíritu, hacemos una fuerza para vencer, para dominar, para domesticar al instinto natural y dejar de hacer un acto egocéntrico. Todo defecto de carácter es un acto egoísta, es un acto egocéntrico por la falta de una gestión emocional. No es por el egoísmo, sino que no se tiene dominio propio. Bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar. Vamos a continuar